Bueno, pues bienvenidos a todos. Es el foro de ACTO. ACTO es una organización a nivel internacional de coaches y formaciones de coaching, organizaciones de formación de coaching. Y este foro lo tenemos tanto en inglés como en español. Y lo que venimos es a contar cosas que ocurren en el mundo del coaching. Nuestra base es la inclusión, la diversidad, eh, la, ah, todo esto que tiene que ver con ir más allá, un paso más allá de lo que son nuestra propia percepción, abrir la mente para que quepa mucho más en nuestro espectro, ¿no? Y tenemos aquí a Diana, que es una socia activa de Acto y además colabora llevando, es la responsable del foro de español. Y hoy me ha cedido este papel a mí porque ella va a ser nuestra presentadora y nos va a contar. ¿Qué nos vas a contar? Diana, vas a hablar de herramientas que se utilizan en el mundo del coaching también, ¿verdad? Sí, herramientas que se utilizan en el mundo del coaching para contribuir con el despertar y la toma de conciencia. Por ahí se conectó Lotus. ¿Quién será Sí, Lotus? sí, siempre se me olvida su nombre. La que siempre es nuestra fan número uno. Eh, Ah, caramba. ¿Te acuerdas cómo se llama? Nora. Nora, ¿cómo Bienvenida, estás? Nora. Bienvenida, Nora. Buenos días. Muy buenos Sí, días. Qué gusto verlas. ¿Cómo estás, Virginia? muy bien, muchas gracias por acudir siempre tan puntual, Nora. Un abrazo. Sí, un Oye, abrazo. Igualmente para oye, las dos. bueno, pues adelante, Diana, todo tuyo. Bueno, entonces, hoy vamos a estar compartiendo algunas herramientas que se utilizan en el mundo del coaching para contribuir con ese despertar y toma de conciencia. Básicamente, lo que vamos a estar hablando son tres herramientas puntuales. Ya les voy a compartir de qué se tratan y por qué pueden aportar valor o cómo lo utilizan algunos coaches para sus procesos individuales e incluso grupales. Partimos de ver, y bueno, les damos también la cordial bienvenida y gracias por estar aquí, de cómo funciona nuestra mente. De hecho, parte de lo que les voy a compartir son herramientas que se salen de lo convencional, por eso se suelen ser tan atractivas para el mundo del coaching, porque usualmente uno habla de herramientas y vemos que como que encasillan a la persona en algo, es como si metieran a una persona en una cajita y en esa cajita como que se quedó. Y es lo que suele pasar incluso cuando vamos en el mundo de las organizaciones, a cuando se hacen evaluaciones para ver qué tantas capacidades puede tener una persona. Y ahí es donde empieza también como a hacer mucho ruido todo este tema de las evaluaciones. Sé que para muchos coaches no es como de mucho agrado el uso de herramientas, precisamente porque a veces tienden como a encasillarnos. Pero partimos también por cómo funciona nuestra mente y ahí encontrar como ese raciocinio. Entonces, nosotros partimos de que el contexto condiciona cómo pensamos. Y ese cómo pensamos trae pues todas nuestras creencias, supuestos, paradigmas, todos los pensamientos, ideas que tenemos. Cada vez que tenemos un pensamiento, pues se dispara una emoción, un sentimiento. Y eso me produce como el impulso para actuar, para hacer algo, tomar una decisión, hacer una elección, algo que va en concordancia de ese cómo me siento. O sea, al final podríamos decir que una emoción es un pensamiento que creí. Y al final termino teniendo un resultado producto de esas acciones y de esas elecciones que hago. Finalmente, cuando uno habla de ese famoso aprendizaje de bucle sencillo o aprendizaje de doble bucle, es que si yo tengo aquí, voy a activar aquí el lapicito, si yo obtengo un resultado
y yo me devuelvo a ver qué otra acción realizo, qué cambio, qué ajusto, qué modifico para ver qué otro resultado, aquí me puedo quedar en un bucle, porque a veces termino generando son acciones que de pronto no me cambian incluso el resultado y puede pasar tiempo como que sigo o siento que sigo haciendo cosas pero que no cambia nada, que es el dilema incluso por el cual muchas personas a veces se buscan un coach. Ahora, si yo logro identificar haciendo este ciclo de darme cuenta de cuál era el contexto que yo estaba viviendo personalmente, que me llevó en ese momento a pensar como pensé, que me hizo sentir como me sentí y que al final terminé haciendo esas elecciones y tomando esas decisiones que me dieron ese resultado. Con ese nivel de conciencia es cuando tengo más probabilidades de cambiar esos resultados que estoy teniendo en mi vida. Ahora, aquí es donde viene, digamos, lo valioso de por qué incluir herramientas o por qué facilitar de pronto conversaciones o ese despertar o esa toma de conciencia. Llegar al punto de ser conscientes de cuál era el contexto, si bien se produce con muchas conversaciones, hay herramientas que facilitan eso y nos permiten también llegar a hacer como a tomar ese insight para de ahí también hacer otras elecciones, tener otros resultados y acompañar esos procesos. Entonces, ahí es donde viene lo que les quiero compartir. A ver, un segundo, y esto, listo. Entonces, aquí, porque cuando esto lo combinamos con cómo se define el coaching y cuál es la definición de coaching de la ICF, que nos dice que esto implica asociarse con los clientes en un proceso creativo, estimulante, que los inspira a maximizar su potencial personal, profesional. El proceso de coaching desbloquea fuentes de imaginación, productividad y liderazgo que antes no se habían explotado. Lo que hacemos con las herramientas es poder precisamente contribuir con ese desbloqueo de fuentes de imaginación y llegar a despertar y tomar conciencia acompañado pues de toda la experticia que tiene un coach con las preguntas poderosas y potentes que realiza. Como lo plantea Leonardo Ravier, que en el paradigma del engendramiento, el coaching hace parte de ese conocimiento tácito que es intuitivo, que es casi que inconsciente, que lo que hace es poder engendrar sin juicios, sin transferencia. Por eso hablamos del coaching también como la no directividad, para poder aflorar esa creatividad, despertar eso que está bloqueado. Las estadísticas también nos han mostrado que la creatividad en las personas ha venido reduciéndose de una manera importante desde más o menos el 2011 hacia acá. La creatividad en general de las personas se ha reducido posiblemente por el uso excesivo de las redes, tanta información disponible inmediatamente, todo está a un clic. Hoy pues ya ni nos aprendemos un número de teléfono, como que solo hundimos un botón y ya estamos hablando con alguien. Entonces también incluso hasta la memoria, hay cosas que ya no estamos siquiera memorizando. Y entonces el hacer reflexiones desde las conversaciones que se generan en el coaching, muchas personas, claro, llegan con un bloqueo, saben que tienen un problema que quieren resolver con un coach, pero que a veces incluso les cuesta poder expresar en palabras lo que tienen en ese sentir y que a veces también incluso hace la tarea del coach más compleja porque al tener de pronto una persona que le cuesta tanto expresarse, ahí es donde también las herramientas facilitan también ese proceso y esas conversaciones. No digo que sea obligatorio, porque no se trata de que sea como que sí tenemos que integrar siempre sí o sí herramientas, pero sí para muchas personas se vuelve, digamos, más amigable el proceso, incluso desde el punto de vista organizacional. Se nota que a las empresas les gusta mucho un diagnóstico, una evaluación, una herramienta, un instrumento, como ese entregable, y al tener también un reporte, pues para ellos también es como bastante iluminado. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se compara el coaching
el grow del coaching con los modelos de creatividad que existen, es que podríamos decir que el coaching, ya lo dice la ICF, es un proceso creativo, tiene inmerso la creatividad porque produce ese engendramiento y esas ideas o esos insights o esos pensamientos, ideas repentinas que salen cuando se tiene una pregunta potente y cuando se tiene como ese momento de ajá. Regálame un segundo que me acabo de dar cuenta que no había conectado el computador y ya se me iba a querer apagar. Dame un momentito, por favor. Regálame un segundo. Mientras Diana conecta su computador, buenos días, Luz, bienvenida. Bienvenida, Luz. Gracias. Disculpen la tardanza. Tranquila. Bueno, entonces, el grow que vemos que tienes el objetivo, la realidad, cuáles son las alternativas que tengo, a qué me comprometo, qué estoy dispuesto a hacer para cambiar esa realidad con esas opciones, teniendo en cuenta mi objetivo. Vemos que en los procesos, los modelos de creatividad de los más famosos que existen, como el de Wallace y el de Rosman, terminan teniendo esquemas muy similares a lo que pasa con un grow. Entonces, vemos que en un modelo de creatividad, el primer paso es poder elegir el tema, analizar la situación y todo lo que hay inmerso en esa situación. Es como ese momento de preparación, que es lo que hacemos cuando vemos cuál es el objetivo y como el contrato con el cliente de qué es lo que queremos que pase en ese espacio que vamos a estar compartiendo juntos. Y luego vemos que viene como esa interiorización del problema, ese momento de iluminación y de verificación después de todo lo que ha ocurrido. Y por otro lado vemos también el modelo de Rosman que nos lleva a hacer una observación de una necesidad o una dificultad, que prácticamente es lo mismo que pasa con la G del modelo Grow. Vemos el análisis de esa necesidad, la evaluación de toda la información que tenemos disponible, que es entender la realidad que tenemos, formular las soluciones, hacer un análisis crítico de esas soluciones, que es poder explorar todas las opciones que tenemos y al final llega como ese nacimiento de una nueva idea que es al final con todo esto de que me di cuenta, a qué conclusión llegué, qué puedo hacer con todo eso. Entonces, si nosotros tomamos el coaching como un proceso creativo, vale la pena también ver de qué manera las herramientas también se vuelven parte de buscar innovar dentro del proceso e incluir elementos que facilitan también esa creatividad. Entonces, aquí es donde quiero compartirles esta herramienta. A mí me parece fascinante. Se llama MindSonar. Es una herramienta desarrollada en un instituto de psicología ecléptica en Holanda. Es una herramienta psicológica que analiza cómo piensan las personas, utiliza la programación neurolingüística para definir metaprogramas y valida qué es lo que a una persona le importa. Además, teniendo en cuenta qué es lo que más le motiva. Las motivaciones del doctor Claire Graves, de la teoría famosa de la dinámica de espiral. Entonces aquí empezamos a ver, si nos regresamos al cómo pienso, prácticamente esta herramienta nos está haciendo hacer como un pare aquí, en el contexto, porque es contextual. Es decir, yo programo el contexto y ya se los voy a mostrar con unos ejemplos de una prueba que yo misma me apliqué. Les voy a mostrar un resultado mío de cómo pienso cuando estoy en mi mejor momento, cuando estoy en mi peor momento, o sea, como cuando las cosas van bien, cuando estoy en mi peor momento y cuando estoy mientras trabajo. Y vamos a ver que hay cosas que se mantienen, hay cosas que cambian drásticamente dependiendo del contexto. Entonces, ¿por qué me parece interesante y valioso esto? Porque sabemos que tiene también la flexibilidad de lo que nos está trayendo el contexto, como lo que pasa con el coaching. Posiblemente podemos empezar un proceso y sobre la marcha, si a la persona le ocurre algo impactante o importante en su vida, esas conversaciones terminan tomando otro rumbo.
y terminan modificándose según lo que importa en ese momento para la persona. Entonces, por eso termina siendo bastante iluminador. Es una herramienta que le llaman los rayos X de la mente, porque pues como nos dice cómo pienso, qué me motiva y qué es lo que yo más valoro, al final termina siendo como muy, muy de toma de conciencia. Las veces que yo he podido utilizar esta herramienta, que la he utilizado con dueños de empresa para saber ellos cómo piensan, a dónde los está llevando en términos de resultados de su negocio, em, termina produciendo unos insights interesantísimos. De hecho, hay una estadística que tienen en el instituto que el 80% de las personas que hacen la lectura de su cómo pienso, de su Mind Sonar, se realizan un cambio personal. Entonces, por eso termina siendo tan potente. Esto identifica 23 patrones o estilos de pensamiento que se clasifican en 13 metaprogramas y identifica las principales motivaciones que tiene una persona. Se utilizan en diferentes entornos para trabajar liderazgo, para hacer coaching ejecutivo, de vida, de equipos, para reclutamiento, para cultura, para muchos aspectos de valor. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que nos evalúa el pensamiento en el contexto que para nosotros sea relevante verlo. Es decir, si es mientras lidero un equipo, si es mientras estoy en una relación de pareja, si es mientras trabajo en general, si es para lo que sea que me esté ocurriendo en el momento, lo pongo como contexto y todo se responde pensando en ese contexto. Entonces, esto parte de la premisa, pues que el contexto me va a condicionar los pensamientos porque el pensamiento es contextual y diferentes pensamientos me traen diferentes sentimientos y diferentes sentimientos me traen diferentes acciones y diferentes acciones me traen diferentes resultados. Entonces, ahí es a donde nos lleva esta herramienta. Entonces, voy a mostrarles, les voy a mostrar, un momento, voy a compartir aquí para mostrarles mejor cómo se clasifican estos metaprogramas, porque me parece interesante poder verlo se los voy a compartir mejor aquí. Entonces, aquí nosotros evaluamos cuál es el canal de comunicación. Te has muteado, no se te escucha. Ay, caramba, ya, sí, ya. Evaluamos el canal de comunicación para ver si somos auditivos, kinestésicos, visuales, la orientación temporal para ver si estoy pensando más en el pasado, en el presente, en el futuro, el estilo de relación, si me gusta más juntos, si la proximidad, que es como tú allá, yo acá, estamos juntos pero no revueltos, o solo, si es el estilo de trabajo de aprendizaje, si me enfoco en el uso, en la estructura o en los conceptos, dónde me enfoco primero, si en la información, en las actividades o en las personas, la disposición que tengo hacia el cambio, cómo manejo la información, dónde ubico la responsabilidad, cómo hago el filtro de la realidad, es decir, siempre estoy viendo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío, cómo es mi estilo para administrar, cómo valido, es decir, tengo en cuenta mi propia o referencia para tomar decisiones o estoy teniendo en cuenta la referencia de los demás, el impulso, la necesidad de acercarse o alejarse, y el tiempo de respuesta o la actitud hacia la reacción de si soy reactivo o proactivo, es decir, del tiempo que me tomo para hacer las cosas. Entonces, cada estilo de pensamiento termina teniendo como su pro y su cons, que se los quiero como compartir, porque de aquí es de donde pueden partir muchas conversaciones interesantes de coaching, que aquí es donde vamos a ver cómo resumimos los metaprogramas. No sé si ahí se logra ver bien o se ve como muy chiquito. A ver. Aquí, ¿ahí se ve bien? Sí. Bien, Sí. entonces,
si nosotros, o sea, vemos que cada metaprograma tiene como todos los extremos. Entonces, finalmente, todo depende mucho del rol que la persona desempeñe, de lo que sea importante para la persona en el momento, y por eso se complementa muy bien cuando estamos haciendo un proceso de coaching. Una sola sesión de esto eh, ya produce un cambio personal. Ahora, esto acompañado de lo que logra un coach en un proceso como tal, termina siendo muy interesante. Entonces, vemos que una persona proactiva se apresura, toma iniciativa, resuelve actuando, se lanza, da el salto, pero a veces sin pensarlo mucho. El cons es que puede precipitarse y se puede frustrar si no actúa y además actuar sin pensar. Entonces, pues todo tiene sus lados, depende también de dónde lo estamos viendo y de cómo lo estamos observando. El reactivo igual, analiza antes de actuar, quiere entender, reflexionar, prepararse. El pro y el con, que propone, pospone las cosas, no toma iniciativa o se puede tomar mucho tiempo antes de actuar. Entonces, claro, si uno está evaluando esto con una sesión de coaching ejecutivo, viendo lo que hace un líder, etcétera, etcétera, pues de aquí pueden desprenderse muchas conversaciones de valor y significativas cuando hacemos esa toma de conciencia de yo estoy pensando así. Entonces, cada uno de estos metaprogramas, pues no vamos a hacer el abordaje de todos, pero cada uno, o sea, todo lo que hay en nuestra mente, pues tiene siempre sus dos caras de la moneda. Al final siempre es buscando qué es un equilibrio para mí, porque puede ser que lo que yo encuentre y vea me diga, oh, yo me siento cómodo con esto, o me dé cuenta que hay algo que me llama la atención, que no había caído en cuenta de eso, y ahí es donde pues también despierto, tomo conciencia y acompaño todo lo que va fluyendo en una sesión de coaching. Les quiero mostrar, eh, les voy a mostrar un ejercicio que yo hice, digamos, a nivel personal, donde, que voy a mostrarles, donde yo me apliqué esta prueba, ya hace un ratito largo, pero ahí ven mi pantalla, sí. Bueno, Sí. entonces, esto me lo apliqué yo cuando en el contexto de mientras trabajo. Y entonces aquí hay unos criterios, que esta información también se vuelve un insumo para conversaciones. Entonces aquí está qué es lo que más valora una persona en el trabajo. En ese momento para mí era importante tener claridad en las metas, porque para mí tener claridad en las metas implica tener buenas conversaciones y poder establecer prioridades que me permiten estar enfocada y que me permiten lograr los resultados. Si yo no sé a dónde vamos, yo voy a tener problemas y dificultades que me producen desorganización personal, que me hacen tener una gestión inadecuada de mi tiempo y que me hacen sentir que no estoy siendo productiva. Entonces, esto es parte de donde se pueden desprender conversaciones de valor, porque esto es lo que más importa en este contexto para esta persona, es decir, en ese momento para mí. Ahora aquí vemos cómo es que yo pienso mientras estoy trabajando, y aquí es donde veo, claro, no me gusta trabajar sola, necesito del contacto físico, de estar en compañía con otros, la mayoría del tiempo juntos, pero otras veces prefiero que cada uno tenga sus responsabilidades y cada uno haga lo que le corresponda. Soy una persona supremamente optimista, entonces siempre estoy viendo el vaso medio lleno, no viéndolo medio vacío, o sea, me enfoco en lo que está bien y no en lo que está mal. Soy proactiva, me lanzo, pero también reflexiono cuando considero que tengo que tomarme el tiempo para pensar las cosas. Estoy enfocada, digamos que más en hacer consenso, de consultar a las personas y tú qué piensas y tú qué opinas. Entonces, el locus de control, donde ubico la responsabilidad, que siempre la ubico en mí, no se la dejo a las circunstancias. Esto también tan alto, pues termina a veces convirtiéndose en una carga, porque si yo siento que la responsabilidad es mía, me cuesta soltar y me cuesta delegar. Entonces,
aquí es donde empezamos a darnos cuenta de varias cosas, o sea, que me motiva el trabajo en conjunto, los ideales, el consenso, el sentirme tenida en cuenta y el aprendizaje principalmente. Ahora, si vemos la misma persona en otro contexto, por ejemplo, cuando estoy en mi peor momento, aquí cuando estoy en mi peor momento, para mí es importante la oración porque me hace sentir que tengo una red de apoyo, que me hace encontrar soluciones, que me hace aprender del momento y que me hace luego sentirme agradecida. Esto es, yo siento, de lo que aporta mucho valor, sobre todo en el mundo del coaching, porque claro, cuando uno empieza a explorar de qué significa para mí el agradecimiento y me doy cuenta que el agradecimiento está también en mis valores principales, entonces ahí hay algo que a mí me mueve poderosamente que tiene que ver con la gratitud y conversaciones potentes que pueden desprenderse producto de eso. Ahora, en este mismo, si yo siento vacío, pues me siento sola, si me siento sola, me siento estancada, me siento que estoy en una zona de confort y eso me hace sentir ingratitud, que me lleva al polo opuesto de lo que para mí es tan valioso. Entonces, si me voy a ver, incluso desde estos criterios, cuando las cosas van bien, es que es interesante ver, o sea, cómo en diferentes contextos para una misma persona las cosas cambian de manera tan significativa, que es lo que pasa en el mundo del coaching. Entonces, cuando las cosas van bien, para mí es importante también la oración, es que fíjate qué curioso, es importante la oración y poder agradecer, porque si yo oro estoy también sintiéndome agradecida, independientemente si estoy pasándola mal o estoy bien, y eso me hace sentir que quiero servirle a otros y expresar alegría, y eso me hace estar en bienestar. Y todo lo contrario termina siendo es que si me siento vacía, siento ingratitud, eso me hace sentir egoísmo, me hace sentirme aburrida y me hace sentir infeliz. Entonces, digamos que casi que uno podría traer la situación que hace que una persona llegue a una sesión de coaching para ponerla en contexto y ver qué es lo que la persona está pensando para poder llevarla a tener unas conversaciones bien profundas que ayudan a resignificar y de manera importante lo que está pasando en ese momento con la persona. Entonces, yo siento que estas herramientas terminan siendo bastante iluminadoras. Esta en particular ayuda muchísimo a poder hacer una toma de conciencia importante. Yo después de esto cambié un montón de cosas porque me quedé como una semana viendo esas gráficas y yo decía, ay, yo pienso así, ay, con razón tal cosa, ay, y empecé como a darme cuenta de una cantidad de cosas que fue como unas conversaciones yo con yo bien potentes. Y lo que suelo ver cuando he tenido las sesiones individuales con personas luego de tener esta herramienta es que se producen unos cambios importantes en el comportamiento. Entonces, yo, por ejemplo, en el mundo del trabajo, si ven aquí la información, en ese momento, mi foco era en las personas y en las actividades que hacen las personas. Y entonces yo decía, caramba, pero si es que si yo soy líder, cómo no voy a estar pendiente de la información si los datos me hacen tomar decisiones? Entonces decía, wow, yo necesito prestar más atención a los datos. Y entonces eso no lo había caído en cuenta. Hoy siento que prácticamente me volví apasionada de la analítica de datos, después de darme cuenta que era algo que tenía como relegado y que para lo que yo hacía no era demasiado importante. Entonces, hay otra herramienta y bueno, no sé si tengan preguntas y cómo ven este tema del Mind Sonar. Es apasionante. Les voy a compartir, de hecho, un enlace. Les voy a compartir esta página aquí. em, Aquí están una cantidad como de casos de cómo utilizan el Mind Sonar en muchos escenarios diferentes. O sea, yo he visto gente que utiliza con equipos de alto rendimiento el Mind Sonar
para saber cómo piensa un deportista de alto rendimiento y cómo van creando como ese mindset y cómo van entrenando a las personas para moldearlas a que tengan el mindset del alto rendimiento. Bueno, hay una cantidad de usos que tiene esto dentro del mundo del coaching y también incluso fuera del mundo del coaching. Les voy a dejar por aquí esta, esta página por si quieren ahí darle una mirada. ¿Cómo vamos? ¿Habían escuchado de Mind Sonar? ¿Sí? Nora, ¿tú conocías Mind Sonar? Sí, alguna vez lo escuché hace algunos meses atrás, lo había escuchado pero no así como tan explicativo como tú lo acabas de hacer. Bien. Luz, ¿cómo lo ves? Oye, me parece genial. Mira, yo lo escuché, así como dice la colega, pero de verdad que como siempre tenemos tantas herramientas, no le di tanta relevancia, ¿no? Pero ahorita que lo han mostrado me parece genial y no sé cómo lo podríamos, hay forma de conseguirlo, se compra, de como yo he llegado un poco después, no sé si lo ha referido, pero me encantaría poder aprender ese sistema de usar esa herramienta, ¿no? Creo que ayudaría muchísimo en los procesos, sobre todo que yo acompaño, ¿no? Sí, es súper interesante. Es una herramienta muy potente. Para el coaching ayuda mucho. Sí, te podemos pasar información ahí con Vir también de esto. La otra herramienta que quería compartirles es una herramienta que se llama Tarrix. Es una herramienta que se utiliza para medir el salario emocional, 9 elementos del salario emocional que miden también las 5 categorías del bienestar y también integra las mismas motivaciones de Grave que tiene la otra prueba del Mindsonar. Entonces, esta herramienta se utiliza para trabajar temas de cultura, de diversidad e inclusión, para hacer coaching, para desarrollo de personas, para programas de bienestar, incluso para mejoramiento de KPIs organizacionales, porque esto también trae también metodologías donde uno toma qué le está doliendo a un equipo de trabajo, toma cuál es el KPI que no está funcionando, cuál es el que está generando dolor en el negocio, se aplica la herramienta a todo el mundo, incluyendo el jefe en ese equipo, y cuando uno empieza a ver que está generando malestar en las personas y hace los ajustes correspondientes, está comprobadísimo que cambia el KPI, se mejora de manera importante. Entonces, aquí que se miden 9 elementos del salario emocional, esos 9 elementos son si yo cuento con los equipos que necesito para hacer mi trabajo de la mejor manera, el ciclo de vida del colaborador, cómo ha sido mi proceso desde que me contrataron, me hicieron la inducción y toda esa historia mía dentro de la empresa. Por supuesto que la percepción que tiene una persona de su compensación, porque si para que exista salario emocional tiene que haber un salario económico que yo perciba al menos justo y equitativo. Las expectativas no quiere decir si yo tengo o no tengo expectativas, sino qué tan claro tengo hasta dónde puedo llegar. A veces la única manera de yo poder crecer es que se vaya mi jefe y si mi jefe nunca se va, pues no voy a tener posibilidad de moverme hacia arriba al menos. El balance de vida-trabajo, el equilibrio entre los retos y el aprendizaje, esto en función de que si yo tengo unos retos muy grandes y mis habilidades no compensan los retos que tengo que asumir, me voy a reventar y termino en el famoso burnout. Si por otro lado siento que soy muy capaz y los retos que tengo son chiquitos o pequeños, pues yo siento que puedo estar dando más y me voy a aburrir porque hago las cosas, las hago rápido y luego siento como que, ¿y ahora qué sigue? En la cultura, qué tanto me identifico yo con lo que pasa con la empresa, el crecimiento, qué tanto yo siento que la empresa se preocupa por mí más allá del trabajo y la relación con el jefe inmediato en cantidad y calidad de comunicación. Entonces,
Esto también termina siendo muy revelador porque cuando yo combino esto con las diferentes categorías del bienestar, el bienestar social, que es la cantidad de aprecio y reconocimiento que yo recibo de mi entorno de trabajo, el bienestar comunitario, qué tan conectado me siento yo con otras personas de otras áreas de la empresa, qué tan conectada me siento con todo lo que hay incluso afuera, clientes, proveedores, etcétera, etcétera, comunidades, el bienestar de carrera, la percepción que tengo yo de mi proyección de carrera dentro de la empresa, el bienestar físico y emocional y el bienestar financiero, que es la percepción que yo tengo de mi situación financiera de cumplir con mis compromisos económicos y la capacidad de pagar deudas. Ahora, claro, el salario emocional lo entrega el jefe, la empresa contribuye, pero este bienestar depende de lo que yo hago conscientemente para tenerlo. Entonces, cuando yo también me doy cuenta dónde estoy parado con relación a mi bienestar, voy a también tener información para tomar conciencia y ver, posiblemente hay personas que, y lo he visto, hay personas que son muy conscientes de la situación que están teniendo, hay personas que no tienen esa conciencia y esto les ayuda como a levantar la cara y dicen, caramba, no me había dado cuenta de esto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, en esta categoría financiera que es muy común y se ve a veces que no está como en el nivel que la persona quisiera, es que la empresa puede hacer una cantidad de ejercicios como las charlas que dan los bancos, ponerte un coach financiero, un mentor para que te ayude a manejar tus finanzas personales, pero termina siendo un tema de hábitos y los hábitos se trabajan con el coaching. Entonces, aquí es donde podemos tener también un insight donde se pueden desprender conversaciones interesantes tanto a nivel individual, de dónde estoy parado, sobre todo en el mundo del trabajo, pero también a nivel grupal, porque para un ejercicio también a nivel grupal, yo incluso puedo ver hasta la desviación estándar, qué tanto se parecen o qué tan diferentes son las respuestas de las personas dentro del equipo. Y eso también me da información para hacer cosas con eso, para tomar decisiones y hacer reflexiones con el mismo equipo. Entonces, termina siendo también, digamos que para el mundo del coaching ejecutivo, es que incluso cuando un jefe mira cómo está el salario emocional de su equipo, para él puede ser un momento de mucho impacto porque sabemos también que hay muchos malos jefes dentro de las empresas y hay personas que no tienen ese nivel de liderazgo que se quisiera y las personas a veces en los equipos de trabajo se sienten es más atropelladas que acompañadas. Entonces, no es de gratis que las estadísticas de Gallup nos digan que solo el 13% de las personas en el mundo está comprometida con su trabajo. O sea, si estamos hablando de una realidad que es a nivel mundial. Hoy en día, de hecho, es una tendencia de recursos humanos en muchos lugares del mundo, el tema del salario emocional. Yo sé que también existe incluso un barómetro de salario emocional que crearon en España, lo crearon en Canadá, esta herramienta, y hay un barómetro que crearon en España que utilizan también, tiene otros medidores y también se utiliza para procesos de coaching. De hecho, de eso hubo hasta una sesión en la semana del coaching, hubo una conferencia alrededor de esta herramienta. Entonces, son herramientas que tal vez de pronto uno dice, pero si el coaching son conversaciones y el coaching es en la escucha y es esa danza entre el coach y el coachee, ¿cómo voy yo a involucrar una herramienta que como que se puede salir de lo que se ha establecido como que es el coaching, que es una conversación? Pero claro, esto es como un paso previo a todo lo que pasa con las diferentes sesiones de coaching en las que se establece el contrato, porque termina siendo es como un insumo adicional para todas esas conversaciones que se van a tener. Entonces, dentro de esas motivaciones que se ven tanto en esta como en la del Mindsonar, terminamos viendo que hay personas que se motivan con la seguridad, que hay personas que se motivan con el reconocimiento, con el orden, con la competencia, con los ideales, con el aprendizaje,
o con ese componente holístico de trascendencia, de ver ya el ecosistema, la integración y otras cosas ya que van más allá. Claro, cuando ya tenemos, digamos, motivaciones cubiertas, pues como que empiezan a aparecer otras, pero todo esto también es situacional, porque todo esto cambia con el contexto. Lo que a mí me motiva cuando estoy con mis amigos no es lo mismo que me motiva cuando estoy con mi pareja, o cuando estoy con mis padres, o cuando estoy con mis hijos, o cuando estoy con los compañeros de trabajo, con los que de pronto no es que me relacione mucho. Entonces, ahí hay cosas que se van modificando. Y aquí, esta otra herramienta que también me parece súper fascinante en el mundo del coaching es el GC Index. Esta herramienta es una herramienta que fue desarrollada en el Reino Unido. Está considerada como una organimétrica. Esto se sale, digamos, de todos los parámetros que existen hoy en herramientas, porque está diseñada para medir el impacto que tiene una persona dentro de un rol, un equipo, una organización. Tiene muchísimos usos. Dentro de esos tantos usos está el coaching y el liderazgo y el desarrollo de personas y el desarrollo de equipos. Entonces, aquí hay muchas maneras de poderle integrar esto también a conversaciones, hacer mapeos de líderes también utilizando esto, produce una serie de conversaciones muy potentes. Esto parte de la premisa de que a todo el mundo no se le ocurren las grandiosas ideas, pero todo el mundo sí tiene cómo generar un impacto desde donde está y desde la energía que administra. Esto mide la energía que una persona tiene, que lo hace sentirse comprometido a hacer algo. Entonces, parte de que hay personas que tienen unas ideas grandiosas y crean esas ideas que transforman el futuro. Hay personas que le dan sentido a esas ideas. Hay personas que hacen que sucedan las cosas y hay personas que eso lo vuelven brillante y hay quienes hacen que todos trabajen en conjunto. Entonces, lo que busca esta herramienta prácticamente es poder darse cuenta de cómo nosotros podemos medir el impacto que tiene una persona. O sea, hay herramientas que miden competencia, que miden la experiencia, que miden la personalidad. Esto mide puntualmente el impacto. ¿Puede esta persona planear para tener éxito? ¿Esta persona es innovadora? ¿Puede esta persona impulsar el mejoramiento continuo? ¿Puede impulsar el cambio? ¿Puede hacer lo que se requiere? ¿Puede unir al equipo? Entonces, hay preguntas que podemos responder utilizando los datos. Y esto se analiza también o a nivel individual, o a nivel grupal, o a nivel organizacional. Entonces, es un ejercicio interesantísimo porque al final esto no significa que hay algo bueno o malo. Finalmente esto hace una clasificación del nivel en el que tengo la inclinación, que va en una escala del 1 al 10, pero no significa ni que 10 gana ni que 1 pierde, porque todo depende del contexto y todo depende de si yo saco un 1 a un 3. Eso significa que tengo una baja energía y una baja inclinación para ese tipo de roles. No significa que yo no tenga la capacidad de hacerlo. Solo es que si hay algo que no me engancha y no es donde yo más tengo mi energía, posiblemente no es donde yo más me desarrollo. Y si no es donde yo más me desarrollo, pues no es donde voy a estar como enganchada en mi quehacer diario. Entonces, por otro lado, también si yo tengo un 10, significa que tengo un talento natural ahí, o sea, una inclinación, una energía natural para estar allí en ese tipo de roles que involucran eso. Sin embargo, el que yo pueda ser exitoso ahí también va a depender de las oportunidades que yo haya tenido para desarrollarme. Entonces, ahí es donde también uno puede incluso ver talentos ocultos, personas que tienen un talento que no han explotado y poder hacer reflexiones de si incluso es algo que puede ser de interés de la persona, de donde se pueden también desprender una serie de conversaciones. Entonces aquí podemos ver cuál es el impacto y la contribución, cómo es el enfoque del liderazgo, cómo son creativos e innovadores, cómo buscan hacer las cosas, en qué tipo de organizaciones prosperan, cómo trabajan mejor en equipo, quiénes los complementan. Y de aquí se desprenden muchas preguntas. También
Esto utiliza algoritmos de inteligencia artificial y lo que busca es que se puedan hacer preguntas a los datos que arroja para mejorar la gestión tanto de las personas como de los equipos. Entonces, aquí se le puede preguntar a los datos en qué se ha basado el éxito hasta ahora, cómo estamos conformados como equipo, eso contribuye con las metas que tenemos a futuro, qué nos puede inhibir a que seamos exitosos, en qué medida aprovechamos las relaciones complementarias del equipo, qué cultura creamos como equipo de directivos dentro de nuestra empresa, por ejemplo, si tenemos un perfil así. Yo he visto perfiles de equipos gerenciales de 12 personas donde todos tienen el game changer así. Entonces son personas que generan muchas ideas, se les ocurren muchas cosas y como en época de pandemia incluso se les dio porque estaban cambiando todos los nombres de todos los contratos, cambiar todos los cargos, o sea, cambiar los nombres de los cargos en el organigrama y eso implicó la tarea de cambiar todos los contratos de la empresa, pero eso no hacía sentido en el negocio porque eso no realmente no aporta ningún valor. O sea, ¿por qué lo cambias si no está en el marco de un contexto estratégico o unas metas que apalancan el negocio? Terminaron otra vez volviendo a lo que tenían antes y perdieron un montón de tiempo y dinero en unos cambios que no aportaban. Entonces, el poder ir haciendo ajustes, combinando y desarrollando capacidades también ayuda mucho a esa toma de conciencia, porque si una empresa no sabe que ese es el escenario, pues posiblemente están perdiendo dinero o haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Pero también a nivel individual se logra ver. Entonces, es algo que hoy se está usando mucho tanto para hacer coaching de equipos como para hacer coaching individual también. De hecho, en Colombia, ahí quien era la presidenta de la ICF utilizaba esta herramienta. De hecho, en muchas de las semanas del coaching han estado también hablando mucho de esta herramienta y de cómo se complementa con todo el tema de las sesiones. Hay unos artículos muy interesantes en Forbes que se los voy a compartir. Voy a dejarle aquí los enlaces porque en estos artículos de Forbes hablan del GC Index y están bien interesantes la lectura. Se los voy a dejar por aquí. A ver. Aquí les acabo de dejar en el chat los 3 artículos de Forbes para que puedan darle una mirada. Y si quieren, les puedo obsequiar por estar aquí, si quieren les puedo obsequiar para que conozcan su GC Index y conozcan su impacto. Entonces, lo que podemos hacer es que les programo la prueba y hacemos la reunión de devolución para que ustedes conozcan la herramienta, si lo quieren hacer. Si lo quisieran hacer, les puedo programar Marco, ya te los paso. Ahí están, Marco. Entonces, les estaba compartiendo, Marco, que si quieren hacer el GC Index, yo les puedo obsequiar una para que la conozcan y conozcan su impacto. Es muy interesante, la verdad, es muy interesante. Es bastante iluminador, porque lo que busca la prueba es realmente enfocarse en cómo tú le sacas provecho a tus fortalezas para que maximices la contribución que haces en donde te desempeñas. Entonces, está bien interesante el ejercicio. Él te ha dejado ahí su correo para que se lo puedas mandar él si quiere. Vale, entonces, ven, que lo voy a sacar de aquí para ponerlo aparte, que no se me vaya. Bueno, preguntas, comentarios, quejas, reclamos también.
¿Cómo les suena este tema de las herramientas con el coach? Bueno, Diana, a mí la verdad me parecen muy interesantes estas herramientas. Mi pregunta es, ¿qué tan confiable son las respuestas que dan los encuestados? Porque es un poco, para mí, desde mi punto de vista, me parece que nosotros como seres humanos no llegamos a conocernos exactamente cómo somos, ¿cierto? Ujú. Y muchas veces como que anhelamos hacer o ser algo a alguien. Otras veces tenemos una imagen un poco distorsionada de nosotros mismos. Otras veces tenemos una imagen subvalorada o demasiado valorada. Entonces, ahí mi cuestionamiento es, ¿qué tan fidedigno es la respuesta que el participante da a cada documento, cuestionario, lo que sea? Porque tengo entendido eso se hace a base de cuestionarios, te entregan una hoja y tú te sientas a responder todas las preguntas o hacer dibujos o lo que tú quieras que haya que hacer. Entonces me pregunto, Sí. qué tan fidedigno son esas respuestas? Bueno, fíjate que particularmente con estas herramientas tienen unos niveles de confiabilidad altísimos. De hecho, tienen las validaciones de Alpha Cronbach, que son unos estándares bien importantes en el mundo de la psicometría, de validaciones de pruebas. Ahora, te podría decir, por ejemplo, en MindSonar, yo me he sentado con alrededor de 100 personas a hacer sesiones individuales y no me he encontrado con la primera persona que diga, ¿esto qué es? Esto no me cuadra, porque es que sale de lo que la misma persona dice y es el momento en el que tú ves, es que incluso la prueba, el MindSonar está diseñado y cómo se realiza. O sea, yo llevo utilizando herramientas desde que prácticamente estaba en la universidad hace ya un tiempo importante, hace más de 15 años, y he hecho mucha selección porque trabajé muchísimos años, he hecho todo el tiempo también selección, reclutamientos y he utilizado muchas herramientas. Y en ese mundo de las herramientas, te podría decir que hasta el 2020, que fue cuando conocí MindSonar, no me había encontrado con una herramienta así. Eh, ni con ninguna de las herramientas que les acabo de presentar me había tropezado. Me había encontrado con personas que incluso le tenían de pronto rechazo a las herramientas porque encasillan a la persona en algo. Entonces como que responden porque sí, pero la misma prueba está diseñada para que una persona no responda porque sí. Incluso el Mind Sonar, que se demora una persona más o menos como media hora respondiéndola, tú vas es como jugando con unas cajitas donde tú vas moviendo de acuerdo a donde tú sientes que te inclinas más, pero estás pensando en el contexto. Entonces, incluso la misma prueba, nunca había visto una prueba que se responda como se responde el MindSonar. Te sale de todo lo convencional de una prueba. Y la persona sientes como si estuviera jugando, porque incluso la prueba se abre y te sale un maguito, y entonces tú tienes que escribir los criterios, salen de una pregunta que te hacen, que tú elaboras tus respuestas, no te salen opciones, ya después es que te salen las opciones. Entonces pero vas moviendo el cursor y tú vas como jugando. Entonces, yo diría que como incluso estas herramientas se utilizan en un momento en el que la persona tiene como una necesidad, una búsqueda, en el marco que las he usado han sido puntualmente con dueños de empresa que de pronto no están teniendo los resultados, están inquietos, ¿por qué no me está yendo tan bien como yo quisiera en mi negocio? Entonces ahí es donde viene como además pues que sabe que si no responde a conciencia, finalmente es para él. Entonces, esto también, pues yo lo acompaño usualmente de una sensibilización previa precisamente
para lanzar ese mensaje de esto es de ustedes y para ustedes, o sea, lo que respondan de aquí, pues va a influir en lo que sea que hagamos más adelante. Pero en general todas las pruebas tienen como ese, porque incluso el GC Index, que se toma como unos 10 minutos para responder, también tiene esa particularidad. Hay más de 100.000 combinaciones de perfiles con el GC Index, porque esto también parte de que cada ser humano es único. Pero entonces termina teniendo casi que una clasificación dentro de todas esas combinaciones de 20 estilos de cómo nosotros generamos impacto o cómo podríamos impactar. Entonces, sí, digamos que si te animas a hacerlo, te vas a dar cuenta que en el GC Index hay hasta unas preguntas que quedan abiertas, que pueden ser preguntas que se utilizan en una sesión también previa a un proceso de coaching para tomar ahí nota de algunas cosas. Pero sí, yo no he visto con el GC Index una persona que diga esto no se parece a mí. Las personas que he visto que se enojan, me incluyo, porque yo también me enojé cuando vi como mi resultado la primera vez, fue porque me dio rabia darme cuenta de lo que estaba ahí. O sea, fue como la toma de conciencia que dije, uy, no, pero sí, o sea, estaba como en ese que como que me di cuenta, caramba, sí, soy así y no quiero ser así. Entonces ahí es donde viene el coach y me ayuda. Mi coach Virginia, que además es mi mentora. Sí, no sé si te respondí la inquietud, Nora. Gracias, gracias, sí, absolutamente. Sí. Gracias, Diana. No, y con el TARRIX, fíjate que con el TARRIX uno pensaría que la gente manipula las respuestas, pero termina saliendo también la realidad de lo que pasa en el salario emocional en el equipo. O sea, como eso viene acompañado de unas reuniones individuales, las personas terminan soltando todo lo que tienen y les está causando malestar en el trabajo. Entonces, ahí también hay un insumo grandísimo para tener conversaciones porque, o sea, uno no se da cuenta que hay mucha gente que la pasa súper mal en el trabajo. Hay mucha gente que el trabajo se le convierte en una pesadilla. De hecho, esas estadísticas de España a mí me sorprendieron. O sea, como el 80% de los españoles vive enfadados en el trabajo. Yo decía, uy, Dios mío, están bravos todo el tiempo. Sí. Los españoles somos muy bravos y enseguida se nos sube a la cabeza la energía. Sí, sí, sí. Luz, tú ibas a decir algo. Sí, solo, bueno, te quiero preguntar, me he quedado emocionadísima con estas pruebas y quisiera ver cómo pudiera yo adquirirlas o aprenderlas en todo caso, que me parecen geniales. Pero quería añadir un poco a la pregunta de nuestra colega respecto a las pruebas. Todas las pruebas tienen inmersa, porque son científicas, preguntas escondidas que hacen que puedas de alguna manera aparecer la verdad, entre comillas, ¿no? Así tú la quieras manipular. Pero aparte, no es solo la prueba, sino es esta manera en la que nosotros entramos en contacto con la persona que nos va dando una idea, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, bueno, por la profesión que yo tengo, me permite hacer lo que le llamamos la entrevista, ¿no? En el caso de coaching es diferente, pero igual, o sea, te permites más o menos ir conociendo ciertas formas de comportamiento de la persona que hace que tú puedas ir alineando en la guía y ver qué tanto el resultado que ha salido es coherente con lo que expresa, con lo que vive o con los resultados que tiene, ¿no? Porque hay muchas maneras de... Así que... De acuerdo, fíjate que incluso el Mind Sonar, como te dice el estilo de comunicación, que te dice si una persona es auditiva, kinestésica o visual, eso, bueno, desde mi punto de vista en el mundo del coaching agrega muchísimo valor, porque es que no es lo mismo la pregunta que tú le haces a una persona que sabes que es visual, porque tú le hablas de cómo lo ves, y si es kinestésica, tú le hablas es de cómo lo sientes o dónde lo sientes, o sí.
Entonces, eso incluso genera otra conexión con la persona cuando se están haciendo o sea, cuando se están teniendo las conversaciones, y para el coach termina siendo muy útil. O sea, yo siento que eso también ayuda mucho. De hecho, hay muchos coaches que hacen un test de estilo de aprendizaje. Bueno, yo cuando me formé, a mí me enseñaron a hacer un test de estilo de aprendizaje de los estilos de Cole para poder conectar mejor con el cliente y saber cómo le hago las preguntas que conecten más con su estilo. Porque de pronto una persona kinestésica que es más del sentir y yo le estoy hablando y eso cómo lo ves, de pronto es distinto, que conecto más con ella si le pregunto y eso dónde lo sientes o cómo te sientes con eso, es distinto. Mm. Bueno, Sí. llegamos al final, Diana, te lo Ay, ya se agradezco, pasó el tiempo, ya ay, se pasó pasó el tan tiempo rápido. y yo, se me quedó el ordenador, no me avisó, sin batería porque está el pobre viejito y bueno, me he tenido que venir con el teléfono, pero como lo estaba grabando en la nube, se ha seguido grabando y tal, o sea que todo perfecto. Menos mal que tú también entraste por el de acto. Sí, sí, Bueno, sí. pues agradecerte tanto, Diana, por esta charla que ha sido muy buena y toda el conocimiento que tienes a lo largo de los años siendo psicóloga, además de coach, claro. Así que Sí, muchísimas las gracias. sinergias y combinando la psicología sí con el coaching, que es interesante, aunque no es obligatorio, porque No, realmente no, no, son dos cosas distintísimas y sí, sí, hay que, oh, hay que saber dónde se juntan. de Marco, que acuerdo. por supuesto que Diana te va a contactar y te va a mandar Yo también, yo también. la prueba. Y Oye, a Luz Diana, Sí, también. tienes que decir ya cómo lo, consigues la prueba. sí, Bueno, ah, yo te paso toda la información. Muy bien. Gracias. Bueno, Muchas Diana. gracias. Entonces les voy a pasar los enlaces para que la hagan, es muy chévere. Sí. Muchas gracias a todos. Muy bien. Chao, Virginia Bella. Te escribo, Virginia. Chao, Fenomenal, Luz. Un chao. abrazo. Adiós. 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 Nora, muchas gracias. gracias, gracias Diana, gracias Virginia, que tengan una buena Nada. noche, creo ustedes ya, ¿no? Bueno, yo estoy ahora en Brasil, o sea que todavía estamos en el día. Ah, ya. Diana está ya en dónde? Yo En estoy en Colombia, Colombia, Ah, ya, todavía. pero ya pronto voy a estar en España también, allá Sí. con En Virginia. septiembre coincidimos las dos ya allá. Ah, qué maravilla. Bueno, entonces Sí, todas estamos de día. todas estamos de día, sí, sí, sí. Un abrazo grande, Diana, mil gracias. Un Un abrazo para abrazo ti también, Virginia. Buena estadía allá en Gracias. a Brasil. ustedes. Un abrazo. Deja de grabar, porque a mí no me deja.